Bien, buenas noches nuevamente para los que no he saludado. Espero se encuentren bien todos en sus casas, todo vaya muy bien. Señor, muchas gracias. Bueno, me alegra. Bien, entonces, nosotros en las sesiones anteriores desarrollamos pues básicamente lo que es el elemento de competencia 2 de nuestro curso, en el que tuvimos la oportunidad de ahondar en todo lo relacionado con la evaluación de proyectos de investigación, obviamente desde la perspectiva de la calidad que le es inherente pues a estos proyectos. Y sus dos grandes categorías, recuerden, la calidad en el diseño y la calidad desde la rigurosidad, y que se traduce en unos criterios de tipo general asociados especialmente al diseño, como la imparcialidad, la credibilidad, la viabilidad, pertinencia, congruencia, utilidad, suficiencia. Y unos criterios más de índole científica y metodológica, que son los asociados a la rigurosidad, como la fiabilidad, la credibilidad, la aplicabilidad y la validez. Conocimos también cuáles son los propósitos de la evaluación. Recordemos: diagnosticar, formar, sumar, y los atributos de calidad especialmente asociados al diseño: la objetividad, la interpretación valorativa, la utilidad y finalmente todo lo relacionado con el informe de evaluación. Vimos igualmente algunas metodologías. Recordemos el método de triangulación, el marco lógico, el informe ex post, la metodología de evaluación de pares, articulada pues obviamente a lo que es la evaluación del informe final. Y acordémonos que estas dos, o estas metodologías mejor, se desarrollan sobre dos técnicas: la cualitativa y la cuantitativa. Recordemos que lo común en el ámbito académico es que se combinen las dos técnicas en la evaluación de proyectos. Ojo, porque ojo, el hecho de, inclusive alguien me consultó en estos días, eh, el hecho de que nosotros utilicemos la estadística, calculemos porcentajes, promedios, especialmente para obtener tendencias, frecuencias, niveles de percepción, etcétera, etcétera, de algunos de los factores del problema o del fenómeno que estamos investigando, no quiere decir que nuestra investigación sea mixta o sea cuantitativa. En la mayoría, si no en el 100% de las investigaciones o de los proyectos que son de índole educativa, las investigaciones son de tipo cualitativo. Además, porque los enfoques que se dan, pues son cualitativos. La investigación, acción participativa, los estudios de caso, las revisiones documentales, la teoría fundamentada, etcétera, etcétera, diseño de estrategias que ustedes proponen en su investigación. Eso es esencialmente de tipo cualitativo, sino que para el análisis de los datos, el muestreo, pues nosotros recurrimos a la estadística básica, pero en ningún momento estamos utilizando matemáticas, pues modelos matemáticos, ni ese tipo de cosas. Entonces aquí este paréntesis para hacer énfasis en que básicamente, y por lo que revisé en sus proyectos, pues todas son de tipo cualitativo. Entonces no hay problema. Pero en la evaluación de los proyectos, sí, lo normal es que se combinen las dos técnicas, la cualitativa y la cuantitativa, y un ejemplo de eso pues es digamos, el instrumento con el que ustedes están realizando la evaluación de los proyectos que les envié para el tema de la actividad evaluable 2. Eso es una combinación de cualitativo y al final tiene una parte cuantitativa. Pero bien, volviendo a este repaso general, recordemos que al final de estas sesiones vimos que a partir de esas técnicas, de la cuantitativa y la cualitativa, pues es que se elaboran los instrumentos. Y los instrumentos se elaboran dependiendo del enfoque investigativo, del paradigma investigativo que se maneje en la institución, en el centro, en el grupo de investigación, las líneas de investigación, las directrices en general y los lineamientos de quienes dirigen las investigaciones.
los centros de investigación, las instituciones, la facultad, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eso fue lo relacionado con el tema de la evaluación de proyectos. Entonces, hoy Entonces les decía, en la última parte de nuestro curso que vamos a iniciar hoy, entonces vamos a hablar de la divulgación de proyectos. Entonces, ya en un encuentro anterior, nosotros acordemos que vimos que existen diferentes formas de divulgar nuestros proyectos. Entonces, pues acordémonos que está la sustentación, que es lo que nosotros hacemos al final de nuestro proyecto de grado en la universidad. Entonces, eso va a unos jurados lectores, entonces evalúan nuestro proyecto y nosotros lo sustentamos o lo defendemos, que es esa presentación oral que nosotros hacemos de nuestro proyecto, o presentamos nuestro proyecto, nuestra investigación en eventos académicos, en foros, en simposios, en encuentros, y lo podemos hacer a través de pósters o podemos hacer la ponencia como tal en esas, y obviamente un medio de divulgación que tienen esos congresos, esos eventos, pues son las memorias donde queda registrado, si no toda la investigación, pues sí un resumen o queda nuestra ponencia ahí registrada. Pero es la publicación, acuérdense que es la publicación o el paper, como se dice en inglés, o el artículo de investigación en distintos medios y físicos o físicos, digitales, las revistas, los libros, los blogs, etcétera, etcétera, el medio de divulgación preponderante para los proyectos de investigación. Y la publicación en revistas indexadas es lo que realmente le da validación científica a esa publicación. Entonces, digamos que ese es el elemento, digamos, la razón principal por la cual nosotros hablamos de los artículos de divulgación científica. Por eso se llaman artículos científicos, porque tienen esa validación científica de publicación bajo unos criterios y unos lineamientos que vamos a ver precisamente hoy. Entonces, fíjense que la definición esta que tenemos ustedes y ya la vieron su elemento de competencia 3. Recordemos que ahí hay una definición que dice que el artículo científico es un informe escrito y publicado. O sea, esa es la condición, escrito y publicado, que describe de manera estructurada, o sea, eso tiene unos lineamientos, unos parámetros que vamos a ver ahora, una estructura clara, veraz y original. O sea, lo esencial del artículo científico es que es original. Obviamente, pues como es resultado de su proyecto de investigación, es resultado de sus investigaciones, entonces, pues obviamente ahí está la originalidad del artículo que resulte de esa investigación. Y obviamente ahí lo que vamos es a mostrar, a socializar, a divulgar los resultados de ese trabajo realizado pues siguiendo una metodología, utilizando unos instrumentos, etcétera, etcétera. Lo que básicamente ustedes están haciendo en su proyecto de investigación. Entonces eso se llama un método científico y por eso el artículo tiene esa connotación de artículo científico y pues obviamente pues va a depender de cada disciplina. O sea, artículos científicos hay en todas las áreas del conocimiento. En nuestro caso, pues nuestra área de conocimiento es la educación. Entonces, digamos también que entonces estos artículos científicos tienen tres características que son fundamentales. Primero deben crear o aportar al nuevo conocimiento. Es decir, los artículos científicos son importantes, toman relevancia cuando informan, cuando comunican, cuando divulgan a una comunidad académica o a una comunidad científica o a una comunidad en general el nuevo aporte o ese conocimiento que está generando, que está realizándose y que se está desarrollando como parte de ese proceso. Entonces, por ejemplo, esas estrategias que ustedes están proponiendo, estrategias didácticas, esos procedimientos, esos estudios que están haciendo en sus diferentes ámbitos,
pues eso lo que está generando es un nuevo conocimiento acerca de ese tema, de esa problemática, de ese contexto, etcétera, etcétera. Ya les había dicho, debe ser original. Entonces, digamos que digamos, lo importante es que no haya plagio. Eso es una cosa fundamental. Ahora existen muchos instrumentos y digamos, la validez del artículo científico está en que sea original, que no sea plagiado, que se respeten los derechos de autor. Obviamente, pues uno hace las citaciones, uno hace la referencia, se apoya en bibliografía, en otros autores, porque pues eso existe. Digamos que casi que temas inéditos de investigación y sobre todo en el área educativa es muy difícil. Paradigmas educativos, enfoques educativos, nuevas metodologías, pues es muy difícil conseguir, pues proponerlas nosotros. Entonces, digamos que en ese caso, ahí lo original es que se respeten esos derechos de autor y que esas fuentes de información que nosotros tenemos sean válidas. Obviamente que la recolección de datos sea una cosa técnica, metodológicamente adecuada, que los resultados que ustedes están presentando sean veraces. Es decir, que la investigación cumpla todos los criterios de calidad del diseño y de la rigurosidad que nosotros vimos en sesiones pasadas. Entonces, pues, básicamente esa es. Una tercera característica es que esos artículos científicos deben seguir una estructura formal de redacción, o sea, tienen una forma de redactarse y una estructura establecida. Entonces, estructura pues se ha venido estandarizando en el mundo a través de una estructura que se llama la estructura de introducción, métodos y resultados. Eso viene del ámbito de las ciencias de la salud, esta estructura, esta metodología y se llama, se conoce genéricamente como la estructura INRIT. Entonces, pues vamos a detallarla y vamos a verla más adelante porque básicamente esos son los parámetros sobre los cuales nosotros vamos a escribir nuestro artículo como actividad de este elemento de competencia 3. Por ahora veamos cuáles son los tipos de artículos que nosotros, artículos científicos, porque pues hay artículos periodísticos, hay artículos literarios, etcétera, etcétera, pero los artículos científicos que son los relacionados con la investigación, pues hay de diferentes tipos. Hay el metodológico, entonces ahí es el artículo metodológico, en el artículo metodológico se dan a conocer nuevas metodologías, se hacen discusiones, explicaciones, se hacen modificaciones a métodos de investigación que ya existen o se hacen variantes de, de metodologías ya referenciadas, ya existentes, etcétera. Existe también el artículo editorial, se llama también carta al editor. Eh, este tipo de artículo se asemeja más a una reseña, es un escrito muy breve de 1 o 2 páginas en el que se presenta un contexto general de la investigación. O sea, una cosa macro, global de la investigación y es muy corto, por eso les digo que se asemeja mucho a una reseña. Está el de revisión, que sí es, digamos, muy aterrizado a nuestros proyectos de investigación, muy pertinente, porque se trata sobre todo el de revisión del estado del arte, del tema o del tópico específico que nosotros estamos trabajando en nuestra investigación, en nuestra disciplina, en nuestra área. Entonces, generalmente es como el preámbulo. Fíjense que ustedes en sus proyectos, digamos, el marco teórico lo inician es con unos antecedentes que básicamente son eso, un estado del arte del conocimiento en el área o en el tema que ustedes están trabajando. Entonces, ahí sobre eso se escribe o se hace el artículo de revisión. Entonces, ahí sí hay, en ese artículo hay un gran número de referencias que evidencian pues una exhaustiva búsqueda bibliográfica, una amplia referenciación de autores, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que básicamente eso es el artículo de revisión.
Y el otro que también es muy propio de los proyectos que estamos realizando es el artículo de reflexión. Este ya es un artículo tipo ensayo. Y ahí existen dos tipos de artículo de reflexión. El de reflexión investigativa, que es de carácter analítico, de reflexiones, como su nombre lo indica, que el investigador hace sobre su proceso de investigación, sobre los resultados, las conclusiones, sobre su desarrollo metodológico, sobre el marco teórico, etcétera, etcétera. Entonces es una reflexión, un análisis que hace el autor sobre su propia investigación, sobre su proyecto. Y la otra variante es la reflexión no derivada de una investigación. Ahí simplemente pues es más de carácter divulgativo. Entonces es un documento más orientado a nosotros argumentar el fenómeno, el problema, el tema de investigación que nosotros estamos realizando. Entonces digamos que este de reflexión está más enfocado a profundizar es en el problema de investigación que nosotros estamos trabajando. Existe también el reporte de caso, otro tipo de artículo. Digamos que este reporte de caso es más relacionado con los avances de la investigación. Entonces, cuando nosotros vamos a publicar hallazgos parciales de nuestra investigación, o sea, no la hemos finalizado, sino que en el desarrollo de nuestra investigación, hemos encontrado unos hallazgos que son relevantes, que merecen ser difundidos, entonces nosotros lo presentamos a través de un artículo que se llama el reporte de caso. Entonces, estos obviamente son los que normalmente se publican en las memorias de los eventos académicos que estábamos recordando ahora, los congresos, los encuentros, los simposios. Entonces, este tipo de reportes son los que se publican en esas memorias. O sea, este tipo de artículos no, digamos, no clasifica en lo que es un artículo científico para una revista. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Otro ya más orientado al es digamos, el artículo corto. El artículo corto tiene que ver más con las características, las variables, la hipótesis, etcétera, etcétera, de la investigación. Entonces, ahí tenemos. Y uno que está muy enfocado sobre todo al marco teórico, a los antecedentes, al estado del arte, al marco teórico, al marco referencial, al marco conceptual. Bueno, como ustedes lo tengan diseñado, pues entonces es como una síntesis analítica, una reseña del contenido digamos, como de la bibliografía más relevante o inclusive del texto más relevante del autor que usted está tomando como base para su investigación. Recuerden que básicamente el objetivo del marco teórico es eso, digamos, de toda la literatura que existe sobre el tema, sobre el fenómeno que nosotros estamos investigando. Entonces nosotros nos paramos en 3, 4 autores que son claves, que son los que nos dan la línea a nosotros para el desarrollo de nuestra investigación. Entonces en la reseña bibliográfica lo que nosotros hacemos es una síntesis analítica de esos autores o de ese autor que nosotros estamos tomando como referente básico, digamos, principal para nuestra investigación. Y finalmente, pues está el ensayo clínico, que pues obviamente tiene que ver más con el área de la medicina y ahí es donde publican los médicos todos sus trabajos científicos, todo el área de la salud trabaja sobre estos ensayos clínicos. Entonces, digamos que en términos generales, aquí están recogidos como todos los tipos de artículos científicos que nosotros podemos escribir o podemos encontrar en la literatura científica fundamentalmente y relacionados esencialmente con la investigación. Entonces, eso sí, en cualquiera de ellos, para publicarlo en una revista indexada, recuerden que la revista indexada es la que le da validez científica a nuestra investigación, a nuestro proyecto a través del artículo. Entonces hay que tener en cuenta dos cosas.
básicamente hay que tener dos cosas en cuenta. Hay que publicarlo en español y en inglés. O sea, una revista indexada así, digamos que ellos dicen que en la lengua materna, pues en nuestro caso es el español, y en inglés. Y en inglés porque el inglés se considera el idioma universal aceptado para la divulgación de la ciencia. Y segundo, que sea intertextual. Es decir, que utilice una adecuada información, que si en otro texto, para la construcción del propio texto, eso era lo que les decía ahora de que básicamente en la academia es difícil encontrar investigaciones inéditas, es decir, cosas que planteen nuevos enfoques, nuevas metodologías, nuevos paradigmas. Entonces, que sea intertextual es ese diálogo que nosotros establecemos con otros autores para enriquecer nuestro texto, nuestra investigación. Entonces, fíjense que normalmente lo que piden ahora en las tesis, en los proyectos de grado, en la discusión, lo que piden ahora es que la discusión sea, digamos, un análisis, un diálogo de sus resultados, o sea, lo que usted hizo, con los autores que tomó como referencia para su marco teórico, su marco conceptual, su marco referencial. Entonces, por eso, esas son dos cosas que deben tener los artículos científicos. Y obviamente, pues tienen que tener unos principios básicos de redacción. Ya estamos hablando aquí de la redacción. Digamos, tiene que haber precisión, o sea, que sea conciso, que sea muy exacto, que el lenguaje y el estilo sean muy rigurosos y obviamente esa precisión, ¿cómo la logramos nosotros en la redacción de nuestros artículos? Comunicando exactamente lo que queremos decir. Eh, por eso es importante que el lenguaje, las palabras que nosotros vayamos a utilizar, los términos que vayamos a emplear, sean muy concisos, muy exactos y que sean, digamos, muy lenguaje, no un lenguaje coloquial, un lenguaje cotidiano, sino pues lo que nosotros llamamos un lenguaje científico, un lenguaje formal. Lo otro es que tenga claridad, o sea, que el texto se pueda leer y se entienda rápida y fácilmente. Obviamente, si nosotros utilizamos un lenguaje sencillo, unas oraciones bien construidas, unos párrafos ordenados, coherentes, etcétera, etcétera, pues vamos a obtener esa claridad, no recurrir a lenguajes muy complejos o que puedan dificultar la comprensión del artículo. Entonces, nosotros debemos tener claridad que escribimos para otros. Nosotros no escribimos para nosotros mismos, nosotros escribimos para otros. Y puede que esos otros sean de nuestra disciplina, pero puede que no. Entonces, el lenguaje tiene que ser muy claro en ese sentido. Entonces, no utilizar términos muy rebuscados. Y si nosotros necesitamos utilizar términos técnicos, si se requieren de utilizar términos técnicos, pues es necesario explicarlos o contextualizarlos para que haya claridad, como les digo, en el texto. Digamos, otro elemento tiene que ser la brevedad, o sea, incluir solamente la información pertinente al contenido del artículo, punto, y comunicarlo en el menor número posible de palabras. Entonces, eh, lo concreto, lo específico, para que si nosotros lo hacemos muy extenso, lo que podemos es desviar la atención del lector y vamos perdiendo el mensaje, lo que queremos comunicar realmente de nuestra investigación. Entonces, por eso es que todas las publicaciones, si ustedes miran cualquier revista o publicación, digamos que les piden, o sea, uno de los parámetros es un número determinado de palabras o un máximo de palabras o de cuartillas o de páginas. Entonces, normalmente para un artículo científico, digamos que más o menos se ha estandarizado entre unas 15 y 25 páginas o cuartillas un artículo de tipo científico. Entonces, para que no sean muy extensos y para poder concretar y que sean muy breves. Entonces, digamos que esos tres aspectos hay que tenerlos muy en cuenta al momento de redactar su artículo. Precisión, claridad y brevedad. Pero bien,
¿cuál es esa cuál es esa estructura que deben tener nuestros artículos? Entonces ya lo habíamos mencionado. Vamos a seguir esa metodología que se ha generalizado y que se ha estandarizado en el mundo científico, que es la metodología INRIT. Introducción, métodos, resultados y discusión. Eso es un formato, como les decía, que viene del mundo científico, pero poco a poco pues ha venido siendo adoptado en el mundo académico y eso fue un formato que estableció el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Por eso les digo que viene digamos, del mundo científico, entre comillas, que es una organización pues de carácter científico y que básicamente el artículo dice que el artículo científico debe responder a 4 preguntas claves. La introducción, es decir, ¿cuál es el problema? En la introducción se debe identificar cuál es el problema que nosotros trabajamos en nuestra investigación. Están material y métodos, es decir, nosotros debemos explicar en esta parte cómo se estudió el problema. Los resultados, pues obviamente, ¿qué se encontró? ¿Cuáles fueron los hallazgos importantes que nosotros hicimos en esa investigación? Y por último, la discusión. Es decir, nosotros debemos explicar en el artículo qué significan esos hallazgos o qué aportan o qué se logró con esa investigación, básicamente. Entonces, digamos, a eso se refiere esas iniciales de INRIT. Introducción, material y métodos, resultados y discusión. Y tiene que ver con esas 4, digamos, con esas preguntas claves. Entonces, cuando nosotros vamos a escribir el artículo y vamos a comenzar a estructurarlo, pues digamos que estas preguntas las tengámoslas presentes porque nos van a orientar y nos van a guiar en la escritura y en la estructuración de nuestro artículo. Bien, entonces, ¿cuál es esa o cómo es esa estructura INRIT? Entonces, esa estructura INRIT, por sus iniciales, les repito, tiene que ver con, primero, el título. El título es la primera parte del artículo. Y digamos, pues obviamente es la primera parte que van a encontrar los lectores o los pares o los jurados. Y es la clave, o sea, un buen título es la clave para que el lector se interese y acceda al trabajo completo que nosotros hemos hecho, para que le llame la atención. Debe ser lo suficientemente atractivo, claro y, y contundente para que invite a la lectura del artículo. Entonces, obviamente, pues el título tiene su parte metodológica para indexarlo en las búsquedas bibliográficas, en las bases de datos, en las páginas de internet, en las revistas, en la literatura citada de los artículos científicos, pues su título va a ser clave para hallarlo, para hallar ese artículo. Entonces, digamos que el título debe sintetizar de manera muy breve, muy concisa, la idea y el contenido principal del trabajo. O sea, decirle al lector, mire, usted lo que va a encontrar en este artículo es esto. Vamos a tratar de este tema. Entonces deben ser muy creativos, muy objetivos y como les decía, el título debe ser muy atractivo. Además, pues obviamente debe ser comprensible para todas las personas. O sea, que cualquier persona, les digo, no necesariamente nuestra disciplina ve el título y se pueda interesar en leer nuestro artículo. Ojo, los títulos no deben tener siglas, no deben tener abreviaturas, pues a no ser pues, las que son conocidas por todo el mundo. Entonces uno dice la ONU, pues ya sabe que se refiere a las Naciones Unidas. Eh, por ejemplo, la DIAN. Entonces, pues uno ya sabe que es la Dirección de Impuestos Nacionales. Entonces, pero en lo posible, en el título no agregar eso. No debe ser ni tan breve que no diga nada, ni tan extenso que resulte, en vez de un título, siendo un resumen de su artículo. Entonces, digamos que hay que evitar en los títulos esas frases que son innecesarias y que generalmente uno encuentra, o sea, si uno lo mira realmente uno encuentra en muchos artículos esas palabras, por ejemplo, estudio sobre tal cosa,
investigación sobre tal tema, observaciones acerca del comportamiento de no sé qué más cosas, comentarios sobre tal cosa. Entonces, y así ese tipo de palabras son innecesarias y pues si uno las elimina, obviamente no va a afectar digamos, la precisión, no va a afectar el título del artículo. Entonces, digamos que pues no hay una medida, una extensión exacta, máxima, mínima, óptima para el título. Sin embargo, algunas revistas ya recomiendan que no se exceda de 15 palabras, que tenga máximo 90 caracteres, etcétera, etcétera. Pero va a depender de los criterios, de los parámetros que tenga la revista donde se vaya a publicar el artículo. Lo otro tiene que ver con los autores y las afiliaciones. ¿A eso qué se refiere? Pues simplemente que hay que identificar quiénes son el autor o los autores de la investigación. Entonces, tiene que ir el apellido, los nombres. Con esto hay una cosa muy, muy importante. Nosotros los latinos estamos o somos muy dados a escribir nuestros dos apellidos y nuestros dos nombres. O sea, eh, por, por decir algo, La Torre, Barragán, Carlos Fernando. Eso es muy, muy, muy latino, muy, muy hispano, ese tema. Pero en términos generales se utiliza el primer apellido y el primer nombre. Entonces, digamos que hay que buscar eso y como tener esa claridad. Y si ya, pues es muy importante para nosotros que el segundo apellido, pues vaya, pues recurrimos a la inicial del segundo apellido, etcétera, etcétera. O si ya tenemos que escribir o es nuestro deseo que aparezcan los dos apellidos, entonces ahí es lo contrario. ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál quiere que usted se destaque, el primero o el segundo? Entonces lo pone en ese orden. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que se destaque es el Barragán, entonces no escribo La Torre Barragán Carlos Fernando, sino Barragán La Torre Carlos Fernando. Esa es la forma, digamos, estándar dentro de los criterios de investigación. Pero lo mejor es simplemente el primer apellido y el primer nombre, básicamente para los títulos. Y cuando son varias personas, pues obviamente hay investigaciones donde hay un investigador principal y unos coinvestigadores. Entonces, primero va el nombre del investigador principal y luego el de los coinvestigadores en orden alfabético. Pero si la cosa es muy equitativa, entonces pues en orden alfabético. O sea, por ejemplo, en el caso de sus proyectos, hay personas que están trabajando dos personas, pues simplemente ahí las dos tienen el mismo, digamos, el mismo peso en el proyecto, pues escriben los dos en orden alfabético. ¿Listo? Y la afiliación se refiere a que pues hay que nombrar la institución en la cual los autores se encontraban trabajando cuando se hizo la investigación o en la institución donde hicieron la investigación, así como proporcionar información de contacto. Básicamente se utiliza mucho el correo electrónico para que la gente, los interesados, pues se contacten con los autores, etcétera, etcétera. Algunas personas colocan el teléfono, otros datos de localización, pero básicamente eh, el, el correo o si tienen un sitio web o tienen un blog o tienen otro tipo manejan redes sociales, pues ahí pueden dar esos datos de contacto. Bien, entonces digamos que esa es el primer parámetro de esa estructura. Luego viene el resumen. Después del título viene el resumen. Entonces, el resumen es eso, una idea clara, rápida, precisa de todo el contenido del artículo. O sea, es una parte muy importante porque, porque digamos, mucha gente es a los resúmenes, encuentra la información que requiere, es a los resúmenes. Entonces el resumen tiene que ser muy preciso, muy completo, tiene que ser relevante, pero también tiene una limitación. O sea, los resúmenes no son muy extensos. Normalmente lo que se está utilizando ahora es que
un resumen no tiene más de 250 palabras. Y debe redactarse en tercera persona y en tiempo pasado, o sea, porque se supone que ya la investigación se hizo. O sea, nosotros ya terminamos la investigación. Entonces, el resumen se escribe en tiempo pasado. Normalmente, las revistas solicitan un párrafo de máximo 250 palabras, pero básicamente hay también resúmenes que se pueden hacer muy puntuales, muy concretos, en párrafos muy cortos, pero de todas maneras que no se exceda ese número de palabras máximas. Y obviamente ese resumen tiene que ir en inglés, que es lo que se llama el abstract. Entonces, tiene un resumen en la lengua materna, en nuestro caso el español, y tiene un abstract, que es el resumen en inglés. Y luego vienen las palabras clave. Entonces ya los términos específicos, los términos importantes, los términos que caracterizan a su artículo, a su investigación, pues entonces se colocan, se escriben así, separados por coma. Obviamente se recomienda que no sean menos de 3 ni más de 10 palabras claves. Y obviamente pues tienen que ir a, pues depende, como les digo, de las instrucciones que hayan en la revista o en la publicación donde va a salir el artículo. Y normalmente, y también esas se escriben en inglés, que son las keyword. Entonces también, así como el resumen se escribe en inglés, que es el abstract, las palabras claves se escriben en lengua materna o en español en nuestro caso, y en inglés, que son las keywords del texto. Bien, entonces digamos que ahí vamos estructurando nuestro artículo científico. Bien, luego viene, en esa estructura INRIT, viene la introducción, es la presentación del artículo. Entonces, básicamente la introducción es 1 o 2 párrafos que respondan a por qué se hizo el trabajo, o sea, qué los motivó a ustedes a su investigación. O sea, ¿por qué hicieron esa investigación? ¿Por qué desarrollaron ese proyecto? O sea, ¿cuál fue el propósito? ¿Cuál es la importancia y el conocimiento actual? O sea, el estado del arte de ese tema, ¿cómo está la cosa? Entonces, en la introducción nosotros le damos esa relevancia a nuestro trabajo, indicando básicamente cuál fue el motivo que nos llevó a desarrollar esa investigación. Entonces, obviamente, vamos ahí, digamos que en la redacción de la introducción vamos de lo general a lo particular, o sea, hacemos un contexto, básicamente como ustedes hacen el planteamiento del problema, que hablan del contexto general, de la temática, de la problemática, y lo van llevando al caso específico de su curso, de su universidad, de su institución, de su comunidad, y lo concretan así. Entonces la introducción básicamente se escribe de esa forma. Entonces, igual, no utilizar abreviaturas, digamos, no utilizar términos demasiado complejos, o sea, que la escritura también, o sea, la claridad, la precisión, la brevedad sigue siendo factores claves a lo largo de todas las partes que constituyen la estructura de un artículo. Entonces, digamos que esta sí la introducción, ojo, como la introducción sí es del artículo que estoy escribiendo, esa sí la escribimos en tiempo presente. Entonces, la introducción sí se hace en tiempo presente porque yo simplemente estoy haciendo una presentación de mi investigación. Entonces, esa la escribo en tiempo presente. Luego viene la parte que se llama material y método. Y digamos que el objetivo de esta parte, en la estructura del artículo, es responder a cómo se hizo el trabajo. Entonces, ahí ustedes explican, vuelvo a insistir, de manera precisa, de manera clara, de manera breve, pues cuál fue los métodos, los procedimientos, las técnicas, los instrumentos, el diseño metodológico que siguieron y todas estas cosas que ustedes utilizaron en su investigación.
eso tiene un objetivo. Si ustedes detallan muy bien esos métodos, esos procedimientos, esas técnicas, todo ese desarrollo metodológico de su investigación, eso le da mucha confiabilidad y validez a los resultados que ustedes van a presentar. O sea, porque pues se ve que esos resultados se obtuvieron a través de un proceso metodológico riguroso y bien elaborado, pertinente, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que aquí esto se puede estructurar en varias partes. Pueden ustedes hablar del diseño, eh, si fue investigación cualitativa, qué tipo de investigación, si fue investigación, acción participativa, investigación, acción no más, estudio de casos, revisión documental, teoría fundamentada, etcétera, etcétera. Luego pueden hablar de la población y la muestra. Entonces, brevemente, ¿cuál fue el marco muestral y cómo se seleccionó usted cómo seleccionaron la población y muestra para su investigación? El entorno, indicar dónde se hizo la investigación, el estudio, en tal escuela, en tal comunidad, en tal universidad, en tal región, etcétera, etcétera. Las técnicas que utilizaron, que emplearon, la encuesta, la observación, las entrevistas, el observatorio o el observador, perdón, y todos los instrumentos que ustedes utilizaron en la recolección de datos. Y finalmente, el análisis estadístico. Entonces, ¿cuáles fueron las técnicas que ustedes utilizaron, las técnicas estadísticas básicas que ustedes utilizaron para hacer el análisis de sus datos? Entonces, digamos, como estos elementos son los claves aquí en esta parte del material y método de la estructura del artículo. Eh, este también es una parte que debe escribirse en pasado porque fue lo que ustedes hicieron en su investigación. Entonces, como el artículo es al presente, pues entonces aquí se escribe en pasado esta parte. Luego vienen los resultados. Entonces, esta es la sección más importante de su artículo. Y por lo general es la más corta, irónicamente es la más corta en un artículo. Eh, digamos que aquí, digamos, en el primer párrafo, ustedes articulan, tienen que articular con los resultados, tienen que articular la parte de materiales y métodos que vimos antes con la que viene después, que es la que está ahí en sus pantallas, que es la discusión. Entonces, un primer párrafito tiene que, en unas frases muy concisas, claras y directas, hablar de los principales hallazgos de su estudio. Entonces, ojo, aquí ustedes se limitan simplemente a los datos, a los resultados que los vinculan con los objetivos del artículo. Acuérdense que en la coherencia que debe tener un proyecto de investigación, entonces básicamente los objetivos son lo que nosotros vamos a lograr y los resultados que vamos a obtener de nuestra investigación. Entonces, eso es lo que hace un jurado. Un jurado lee el planteamiento del problema, analiza la pregunta, ve si los objetivos están respondiendo a esa pregunta, ¿listo? Y luego, en los resultados y en las conclusiones, se mira que esos resultados y esas conclusiones pues correspondan a esos objetivos que se propusieron. Eso es, digamos, que básicamente la dinámica que tiene uno como jurado de un proyecto de grado. Entonces, o de un proyecto de investigación. Entonces, ahí ustedes presentan sus resultados en orden lógico, en orden de importancia, en que fueron encontrados, de una forma pues comprensible, coherente. Bueno, aquí es muy importante que si ustedes tienen gráficas, tienen tablas, digamos que resuman de una forma más visual los resultados, pues es muy importante ponerlas aquí. O sea, digamos que una forma de presentación de resultados muy atractiva en un artículo, pues es utilizar gráficas, utilizar tablas que den cuenta de esos resultados. Y luego viene la discusión. Entonces, la discusión, esa sí es la parte más compleja, así como en el proyecto de investigación, ustedes lo van a ver cuando lleguen a esa parte. Esa discusión de resultados no es fácil de elaborar, es una cosa muy compleja de elaborar, de organizar,
pues igualmente es muy difícil de escribir en los artículos científicos. Entonces, pues porque ahí están ustedes interpretando esos resultados que encontraron. Y obviamente, como les decía, tienen que estar relacionados con los objetivos originales y con la hipótesis que ustedes plantearon e inclusive con el estado del arte que ustedes desarrollaron en su investigación. Entonces, fíjense que en todos hay una coherencia, hay una interrelación y hay una correlación entre cada una de las partes de su proyecto de investigación y en cada una de las partes de la estructura de un artículo científico. Entonces, básicamente, eh, pues digamos que nos pueden orientar estas dos preguntas. ¿Qué significan los hallazgos? Esos resultados que ustedes entregaron, eso que hallaron, eso que encontraron en su investigación, ¿qué significa? O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿O para qué sirve? ¿O qué determina? ¿O qué establecieron ustedes con esos resultados y esos hallazgos? Y obviamente cómo se relacionan con el conocimiento actual, o sea, con el estado del arte. Entonces ya ustedes comienzan a incorporar. Ahí es donde se genera ese nuevo conocimiento que estábamos hablando al comienzo. Ustedes ya incorporan ese nuevo conocimiento, esos nuevos hallazgos que ustedes hicieron con su investigación al estado del arte, que viene desarrollándose en esa temática, en esa área, en esa disciplina. Entonces, digamos que fundamentalmente esos dos preguntas nos pueden orientar en la redacción de la discusión. Entonces, ojo, les repito, los resultados que tengan que ver con los objetivos. O sea, resultados que no sean significativos, pues no los discutan. Ustedes verán en muchos artículos, muchos autores comienzan a discutir resultados que no son significativos o que no tienen relación con los objetivos, entonces pues realmente no, no proceden y pierde peso, pierde validez, digamos, pierde peso científico el artículo. Entonces simplemente los que son y obviamente este se redacta en presente porque ya son hechos cumplidos. Entonces, ¿a hoy qué tenemos? Y hay que entonces decir, los datos indican que tal cosa. Los resultados de en los resultados de la investigación se evidencia que tal cosa. Entonces, más o menos en ese estilo se redacta la discusión. Entonces, porque pues obviamente aquí esa es la clave, la validez, como le digo, eso es lo que genera nuevo conocimiento, entonces eso es lo que le da peso al artículo y lo que le da peso a su investigación. Y finalmente tenemos entonces dentro de esa estructura las conclusiones. Digamos que esas conclusiones o ustedes las pueden hacer aparte como un capítulo aparte en la estructura de su artículo o las pueden hacer al final de la discusión o en una sección aparte, como quieran. Entonces, o como quieran, no, eso va también de acuerdo con, pues, con lo que establezca la publicación o los parámetros, los lineamientos que dé la revista o, o la publicación donde se vaya a presentar el artículo. Entonces, simplemente las conclusiones más significativas, las cosas más importantes, prácticas de su investigación. Realmente ahí es donde ustedes en esas conclusiones pueden ponderar, digámoslo así, su trabajo de investigación. O sea, realmente cuál es el valor agregado, cuál es la significancia de su investigación. O sea, cuál es el plus que está proporcionando su investigación a ese nuevo conocimiento de la disciplina, del área, de la pedagogía, de la academia, de la didáctica, de la investigación, etcétera, etcétera. Y entonces en esas conclusiones pueden servir para eso, para ponderar nuestra investigación. Entonces, digamos que pues para no hacerlas muy extensas ni muy largas, pues uno las presenta enumerándolas consecutivamente. Primero tal cosa en párrafos muy cortos, tal cosa, segunda conclusión, tercera conclusión, etcétera, etcétera, mencionando pues someramente cuál es su propósito, los datos más sobresalientes, la contribución más importante de su investigación. Eso sí, tratar de evitar repetir otra vez allá el contenido del resumen o de lo que estábamos haciendo aparte. No, las conclusiones, o sea, a lo que llegaron
y lo clave y los aportes importantes de su investigación. Y finalmente hay dos cosas que no tienen que ver con ningún elemento científico, obviamente, pero que son importantes en el artículo, y es el tema de los agradecimientos. Entonces es un tema más de cortesía para quienes colaboraron en su investigación o para mejorar los resultados de la investigación o en algún aspecto de su investigación aportaron. Entonces, por ejemplo, la comunidad educativa, eh, la comunidad educativa que le respondió las encuestas, los estudiantes que participaron en los grupos focales, en los grupos de observación, los padres de familia que respondieron las entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces la comunidad, la institución, la universidad o las entidades que apoyaron, por ahí pues hay unos proyectos que tienen que ver es con las regiones, los proyectos de los que ustedes están realizando que tienen que ver con las regiones. Entonces, pues obviamente las entidades que los apoyaron e inclusive su director de trabajo de grado, pues si es el caso, pues también hay que darle agradecimientos. O sea, es una cosa más de cortesía que de carácter científico este tema de los agradecimientos. Y finalmente, la lista de referencias. O sea, las referencias bibliográficas constituyen un aspecto clave de los datos en su artículo. Entonces, digamos que aquí las referencias a las que usted, ojo, las referencias no van a poner aquí todas las que utilizaron en la investigación. No, las referencias que están utilizando en el artículo, a las que hacen mención, a las fuentes o los autores que citan en el artículo son las que van aquí. No, aquí no van todas las de la investigación, como en el proyecto, que uno al final tiene que poner toda la bibliografía y todas las fuentes bibliográficas a las que recurrió. No, aquí simplemente son las referencias que usted cita o las que usted hace mención o las que referencian, valga la redundancia, en el artículo. Entonces, ahí las va numerando en el orden consecutivo en que va haciendo esas citaciones de referenciación en el artículo, pues en ese mismo orden. Fíjense que es muy distinto, porque ustedes en la investigación las referencias, la bibliografía la hacen en orden alfabético, por el apellido del autor, en orden alfabético. Aquí en el artículo no, simplemente en el orden en que usted va haciendo la citación a lo largo del artículo, en ese mismo orden numera al final esas referencias. Entonces, digamos que es básicamente, digamos, lo que constituye la estructura y cómo se debe estructurar y redactar un artículo científico. Entonces, ahí en la actividad evaluable 3 de su elemento de competencia 3, ahí hay un documento de orientaciones donde pues obviamente están estos elementos mucho más detallados, mucho más especificados, mucho más en detalle esto que les he venido comentando acerca de la estructura de un artículo científico. Entonces ahí lo van a encontrar junto con o mejor, anexo a la actividad evaluable 3. Y entonces, como les digo, ese documento hay detalle y profundiza un poco más sobre esta estructura INRID pues, que acabamos de ver así a grandes rasgos. Y entonces, hablando de la actividad evaluable 3, veamos de qué se trata esa actividad 3 con la que nosotros vamos a finalizar nuestro curso. Entonces, en la actividad evaluable 3 hay que elaborar un artículo original. Obviamente, pues porque es de sus investigaciones, tienen que ser sobre su investigación. Lo pueden escribir, pueden hacer un artículo de revisión o un artículo de reflexión, dependiendo pues los intereses. Ya vimos que son dos tipos claves de investigación y en ese documento que les estoy comentando, pues ahí encuentran más en detalle de qué se trata el artículo de revisión y de qué se trata el artículo de reflexión. Entonces, original porque va a ser sobre su proyecto de investigación. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Cuáles son las actividades? Entonces, lo primero que hay que hacer, obviamente ahí en la actividad evaluable 3, como en todas las actividades, pues está
los lineamientos personalizados, digamos que las instrucciones, como se llaman en la plataforma, personalizadas para desarrollar la actividad. Entonces, primero que todo, tienen que justificar el tipo de artículo elegido, o sea, por qué decidieron escribir un artículo de revisión o por qué un artículo de reflexión. Entonces, tienen que justificar el tipo de artículo que escribieron. Luego tienen que seleccionar una revista a la cual eventualmente ustedes enviarían su artículo. Entonces, mire, revistas de educación, revistas de universidades, revistas de investigación educativa, hay cientos en el país. O sea, ustedes simplemente lo que se trata, busquen, indaguen unas revistas, búsquenlas, revísenlas y esas, y digamos, ustedes pueden decir, mire, la revista donde eventualmente nosotros enviaríamos nuestro artículo es tal. Es la revista tal, de tal institución, de tal centro, de tal universidad, de tal editorial, de tal organización, etcétera, etcétera, tal. Y se llama la revista tal. ¿Listo? Entonces, por decir algo. Entonces, se llama la revista del magisterio, que es la que nosotros, pues digamos, más en términos generales conocemos. Pero pues como les digo, hay cientos de revistas de educación de todas las índoles y casi todas las universidades tienen sus propias publicaciones y las facultades de educación tienen sus propias revistas. Entonces ustedes busquen, indaguen cuál sería la revista que como les parece más pertinente para su investigación, para su artículo, y dicen, mire, nosotros eventualmente enviaríamos nuestro artículo a tal revista y ya vamos a ver por qué es necesario eso. Luego, comiencen a hacer, o sea, no, esto porque uno tiene la tendencia a comenzar a escribir. Escribe un artículo, entonces uno, ya la estructura, entonces el título tal, el título tal. Una cosa con respecto al título y con respecto al resumen que se me olvidó decirles, pero que la van a encontrar en el documento, es que uno normalmente para arrancar a escribir el artículo, pues le da un título, pero generalmente cuando termina de escribir el artículo, se devuelve al título y lo tiene que modificar y lo que tiene que cambiar. O sea, realmente el título definitivo de un artículo sale es cuando uno ha terminado de escribir el artículo. Lo mismo el resumen. Uno hace más o menos una estructura al resumen al iniciar a escribir el artículo, pero en el desarrollo del artículo va agregando cosas, va encontrando cosas, va poniendo, va quitando otras, y entonces uno normalmente cuando termina de escribir el artículo tiene que devolverse también al resumen y reescribirlo. Entonces, es importante que ustedes hagan un diagrama, un mapa mental, un mapa conceptual de cómo van a estructurar su artículo. Entonces, mire, el título va a ser tal, el resumen va a ir enfocado. Recuerden que por eso son importantes esas preguntas guía que estábamos viendo. Les dice, mire, el resumen va a ser en este orden, la introducción va a decir más o menos tal cosa, los métodos aquí voy a poner tal cosa. Entonces yo hago como un esquema, como un diagrama o, bueno, la herramienta esquemática que a ustedes más se les facilite, donde, donde muestran cuál va a ser la estructura de su artículo. Y luego comienzan a escribir el artículo con todas sus partes de acuerdo a ese formato INRID. Y lo importante, por eso el segundo punto de seleccionar la revista, entonces ustedes presentan el artículo en el formato de la revista que seleccionaron. Vuelvo a mi ejemplo, vamos a suponer que lo van a publicar en la revista Magisterio. Entonces la revista Magisterio tiene normalmente, o normalmente no, todas las publicaciones tienen unas instrucciones para los autores. Les dicen qué tipo de letra debe ir, a qué espaciado, cuántas páginas máximo, el resumen, cuántas palabras, cuál debe ser la estructura en páginas, en espaciado, les repito, en márgenes, en eso. Y cada revista, cada publicación, pues tiene sus lineamientos. Entonces es importante cuando ustedes escojan la revista en la que publicarían o enviarían su artículo, establezcan cuáles son las indicaciones o las orientaciones para los autores.
Y entonces, con base en esas orientaciones, dice. Entonces, les dice, mire, su artículo debe ser de mínimo, debe estar entre 20 y 25 páginas. ¿Listo? Eso quiere decir que su artículo debe tener entre 20 y 25 páginas. El resumen debe presentarse en 3 idiomas. Hay publicaciones, sobre todo en educación, que las presentan. Español, normalmente. Español, portugués e inglés. Entonces, pues hay que presentarlo en los 3. Entonces, ojo, cuando miren las revistas y escojan las revistas, pues tienen que mirar cuáles son los parámetros para presentación de los artículos que tienen esas revistas. Y con base en esos parámetros, escriben su artículo siguiendo ese formato INRI. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que hay que hacer. Obviamente todo esto está especificado ya en las instrucciones personalizadas de la actividad. Y el plazo para este artículo va a ser el 30 de mayo, como de costumbre, a las 11:30 de la noche. Porque el 30 de mayo terminamos nuestro curso. Obviamente, pues van a seguir las asesorías martes y viernes. Y aprovecho aquí para disculparme con las personas que de pronto entraron al chat anoche, pero tuve una dificultad de conexión que resolví hasta casi las 9 de la noche. Entonces, como de pronto aquí en estos elementos ustedes van a necesitar una mayor asesoría, una asesoría mejor, no mayor, sino más fluida. Entonces lo que vamos a hacer a partir de este viernes es que yo a sus correos les voy a enviar un enlace Zoom, así como el que les envío para los encuentros sincrónicos, y ahí entonces ya con más calma, más fluidamente, se pueden hacer las asesorías sobre su artículo o si lo quieren sobre su proyecto de investigación, etcétera, etcétera, con mucho gusto lo hacemos. Entonces, digamos que esta es la actividad evaluable 3 que ustedes encuentran ahí. Y no olviden pues que hasta el domingo también a las 11:30 de la noche es el plazo para el envío de la actividad evaluable 2. ¿De acuerdo? Entonces, mis queridos profes, espero que no se hayan dormido todavía. Entonces, queda el micrófono abierto si tienen preguntas, dudas, inquietudes, lo que ustedes quieran. Sí, profe Manuel. Profe, una inquietud, no sé si los compañeros estarán de acuerdo, pero particularmente sí quisiera hacerlo y es, ¿hay alguna posibilidad de que usted nos dé un poco más de tiempo para la entrega del domingo? Eh, Esto en dos sentidos. Uno, la verdad, el tema de COVID ha llenado de trabajo, o personalmente, no sé si a todos les pasa, pero prácticamente estamos sentados desde las 6 de la mañana y la hora que viene, que estamos y seguimos incluso 1 o 2 horas más. Eso en cuanto a trabajo. Y el tema de la entrega me ha parecido muy interesante, pero también es bastante rigurosa de acuerdo a lo que hemos venido hablando de cómo tiene que ser una evaluación de un proyecto, ¿no? Ajá. Entonces, no sé qué tanta posibilidad hay de que usted nos dé unos días más para poder hacer esa entrega, o personalmente es mi petición. ¿Y de cuántos días estaríamos hablando, profe? ¿Cuál sería el plazo? No, digo del otro miércoles, por ejemplo, esos 3 días servirían muchísimo para poder pulir muchas cosas. Bueno, no sé qué digan los compañeros, qué opinan de lo que el profe Manuel acaba de proponer. Profes, No, claro, profe, totalmente de acuerdo con lo que dice Manuel. ¿listo? Profe, yo tengo una inquietud respecto a ese trabajo, ¿A cuál? a la entrega número 2. Ajá. Cuénteme. Pues es que en esa, digamos, envía el correo y dice que el trabajo es individual, pero pues como tal a mí no me ha llegado el proyecto a evaluar. Sí, A mi compañera, iba anexo iba adjunto en el correo. ¿ese es individual o Sí, se, ese o es sea, individual, eso es individual. O ah, sea, cada uno de ustedes tiene un proyecto distinto para evaluar.
pero iba adjunto ahí mi profe Diana, sin embargo, déjeme revisar, pero no. Sí, porque yo tengo dos correos, uno con la guía para la evaluación y otro donde aclara que la actividad es de carácter individual. No, por eso, Pero en el de la guía de evaluación, ahí van los dos archivos. Va la guía de evaluación y va el proyecto. Sí, profe, buenas noches, qué pena. Sí, yo vi, hay una rejilla donde que tenemos, o sea, tenemos que observar el trabajo y empezar a evaluarlo. Allá iba mi pregunta. Observamos, miramos el ítem y ponemos una observación si se cumple o no se cumple. Lo que pasa es que la verdad no había podido asistir a las clases anteriores porque se cruza con mi trabajo. Sí. Entonces quería que, profe, por favor, me aclarara porque la verdad estoy un poco confundida. Sí vi la rejilla, entiendo que toca observar el trabajo, Toca entonces, leer el ajá, trabajo, leer el documento. el documento, el proyecto de Ujú, investigación que les envíe, sí, va numerados. Profe Diana, revise su correo porque va numerado, dice proyecto de investigación 1, 2, 3, así van numerados, porque los hice numerados como a esos proyectos les quité la institución a la que pertenecen, porque hay unos de la cooperativa, otros de otra universidad. Entonces yo los numeré ahí, pero pues de todas maneras ahora reviso el correo, pero junto con, o sea, el correo les envié el proyecto que deben revisar y el instrumento con el que deben evaluar. Entonces, hay que leer y revisar y contestar básicamente esas preguntas que están en la rejilla. O sea, en la rejilla, ojo que eso tiene porque es cualitativa la investigación, perdón, la evaluación. Entonces, ustedes van leyendo ahí, justamente el instrumento está construido de esa forma. Entonces, para evaluar cualitativamente, con base en esas preguntas, las diferentes partes del proyecto. Y al final hay una tabla donde ustedes le dan una puntuación a cada uno. Entonces, por ejemplo, al problema. Vamos a suponer que es el problema. Entonces ustedes dicen, mire, cualitativamente el problema le falta esto, no está claro, no sé qué. Bueno, la evaluación que ustedes hagan. Y en la parte final hay una tabla donde dicen qué puntaje máximo tiene ese, porque eso funciona así en la realidad. ¿Cuál es el puntaje máximo que tiene ese ítem, el problema? Entonces vamos a suponer que lo máximo, si está perfecto, si mejor dicho cumple con todas las condiciones de acuerdo con su evaluación sacó 10, pues usted le ponen 10. Pero es claro que no hay ese nivel de rigurosidad en varios de los trabajos. Entonces usted dice, no, yo le pongo 7. Entonces, ese 7 no debe ir solo. Al lado hay una casillita que dice, usted tiene que decir por qué le puso 7 y no le puso 10 o por qué le puso 5. A eso se refiere el instrumento. El instrumento es la forma de diligenciarlo. O sea, la parte ok. cualitativa, respondiendo básicamente porque las preguntas lo que hacen es orientarlas en lo que usted debe revisarle al problema, a la justificación, a Ujú. los objetivos y respondiendo esa pregunta, entonces sobre esa pregunta usted se guía y eso le evalúa al trabajo. Y al final, eso lo convierte, como dijimos, en la parte cuantitativa, en un puntaje. Ahí está el máximo que usted le puede poner a cada ítem, pero tiene que decir por qué le pones el 4, el 5, el 2 o el 8 o el 10 o lo que como puntúe usted ese aspecto. Es básicamente así en términos generales como hay que desarrollar ese trabajo. Profe, muchas gracias, ya me quedó Vale. súper claro. Y apoyo la observación que hacía el compañero. En mi caso, bueno, aparte del trabajo, estamos no, estamos cuadrando nuestro proyecto de investigación porque estamos sobre el tiempo, entonces la verdad estamos muy apretados y le agradezco mucho, profe, que tenga en cuenta pues las observaciones que estamos haciendo. Ok, vale, listo. Entonces, estaría bien para el próximo miércoles, porque pues me tocaría, porque acuérdense que eso toca parametrizar la plataforma, porque eso se cierra automáticamente en la fecha. Entonces, estaríamos hablando de mayo 20.
¿Les parece? Sí, profe, Señor. igual si lo terminamos gracias. antes, nosotros lo No, vamos sí, enviando. por eso la actividad siempre dice hasta. Eso, O profe, sea, muchas el gracias. plazo máximo es, entonces voy a dejarla para el 20, listo, no hay ningún problema. Sí, profe, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias, sí, vale, profe. vale, correcto, listo. Profe, una pregunta. Señor, Ya en cuanto a la actividad 3, sí, la revista de la UNESCO de tema de educación superior que está cumpliendo 30 años, yo estoy, pues me invitaron a hacer un artículo sí, con referencia a educación superior sí, por el tema del paro del 2018, que pues yo participé con FENALS y todo el tema, y querían ver como una especie de realidad frente a lo que tenemos y para dónde vamos, sí. con base en lo que se está construyendo en la mesa. ¿Ese artículo serviría o tiene que ser estrictamente lo que estamos viendo acá? No, tiene que ser, es que ese tema es, recuerden lo que acabamos de ver, el artículo científico, que es lo que tenemos que producir aquí en este curso, es relacionado con investigación. O sea, sí, por eso les decía, hay otro tipo de Perfecto. artículos, crónicas, por ejemplo, porque pues por lo que veo lo que usted está planteando es como una crónica de esa situación del paro y No, soluciones. una Las relatoría, un propuestas de planteamiento, solución. pero pues digamos no es resultado de una investigación. Entonces, la investigación, siguiendo lo que hemos visto, una Sí, metodología, correcto. ese tipo de Sí, cosas, listo, profe. entonces no aplicaría. Entonces, digamos que lo más fácil por los requerimientos que tiene este curso y obviamente para la maestría es sobre su proyecto de investigación, que es, digamos, lo que más a mano tienen ustedes para escribir ese tipo de artículos. Sí, profe Manuel. Muchas gracias, profe. Ok, señor. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Ok, vale. Entonces, mis queridos profes, entonces quedamos así, la actividad evaluable 2, entonces voy a ya cuadrar la plataforma para plazo hasta el miércoles 20, lo mismo 11:30 de la noche, etcétera, etcétera. Y lo que les decía, entonces, para el tema de las asesorías, yo les voy a enviar un enlace Zoom para que hagamos nuestras asesorías, porque eso de todas maneras, también a mí me ha pasado que eso con el chat de la plataforma, pues eso está muy escondido y no funciona de manera, digamos, como adecuada. Entonces, para hacer más fluida, porque creo que básicamente esta parte final del curso va a requerir, o me imagino, que de pronto va a requerir más asesoría o más elaboración, entonces lo vamos a hacer por Zoom, viernes y martes a las 7 de la noche, y yo les envío el enlace a sus correos. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. Pues gracias. Perfecto, profe, No, gracias. mis profes, entonces si no es más, entonces les agradezco mucho su asistencia y les deseo a todos muy buena noche y síganse cuidando mucho, por favor. Gracias, Gracias, profe. profe, lo Muchas mismo. gracias. Gracias, profe, lo mismo.